Hola, buenas tardes. Hola María Morel, hola. Bueno, vamos a continuar con estas comprensiones de las enseñanzas de Grimberg, que están basadas en este libro de psicofisiología. Él tiene como 4 tomos de este libro de psicofisiología. Nosotros estamos viendo uno de ellos. La idea es después, con todos estos cuadritos que fui haciendo, después, bueno, lo voy a tratar de unir todos los cuadritos juntos para publicarlo el video como si fuera un libro, ¿no? Pero mientras tanto lo hacemos en directo y vamos viendo a ver si surge alguna duda, algo. Ya sabemos que el lenguaje que utiliza Grimberg en sus explicaciones es bastante complicado para nosotros. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver qué dice. Yo creo que algunas cosas vamos a ir captando entre todos. Hoy yo preparé el video basándome en el tema este, empezando con los campos neuronales, ¿no? Bueno, nosotros cuando nos dicen neuronas, ¿no? Sabemos que se refieren al cerebro. Y él estudió mucho esto del cerebro y la conexión de los campos neuronales con la latiz. Y ahora vamos a ver qué es lo que explica de los campos neuronales. Está bastante interesante. Información y contenido son términos multidimensionales. Es el nivel asociado a ellos el que determina y es determinado por el grado de inclusión inherente a su aplicación. De esta manera, un patrón de potenciales de acción es un axón, es información en una dimensión menos global e inclusiva que un patrón de patrones de potenciales transmitidos en un nervio, ¿no? Como que el axón, que es más pequeño, ¿no? Tiene un patrón, como dice él, ¿no? De información menos global que lo que puede tener un nervio en sí. Es evidente que la dimensión temporal desempeña un papel determinante en el nivel informacional. Ahora más adelante, cuando veamos cómo él explica lo del tiempo, vamos a entender esto de la información, qué relación tiene con el tiempo. Esta idea se entenderá mejor con un ejemplo. Supongamos que consideramos unidades temporales de análisis. Con esto quiero decir una duración finita y teóricamente cuántica en la que un cerebro funcione. Si esta duración es 1 milisegundo, la información detectable en ese tiempo será un potencial de acción. Si la duración se expande hasta convertirse en 10 milisegundos, la información contenida en ella será un patrón relativamente simple de potenciales de acción en una población de axones. Si esta aumenta a 50 milisegundos, dará tiempo a la aparición de patrones complejos en la misma población axónica. La unidad temporal cuántica es entonces el tiempo de análisis utilizado por un sistema como el cerebro para detectar información global. Mientras mayor sea la unidad, mayor será la información contenida y más compleja en su totalidad. Existe una duración del presente para un cerebro humano despierto. Esta duración es de aproximadamente 50 milisegundos en una condición de alerta relajada. Todo lo que suceda en la duración de este presente es visto como simultáneo, asecuencial e instantáneo. En términos de codificación, la duración del presente implica el tiempo en el que sucede un número suficiente de patrones neuronales espaciotemporales, ¿no? Acá él está introduciendo esta noción de simultaneidad del tiempo, ¿no? Un cerebro que está despierto, dice él, ¿no? Es que todo transcurre al mismo tiempo. La simultaneidad es la idea de que todo transcurre al mismo tiempo. Puesto que en esta duración aparece la experiencia perceptual, es necesario preguntarse acerca de los patrones neuronales necesarios para dar la luz. En términos de niveles de información de la existencia de un patrón de patrones contenido como frecuencia y ritmo de cientos de miles de axones,
es necesario plantearse la pregunta de su transformación en experiencia perceptual. Obviamente, esta última es un nivel de información emergente de la actividad neuronal. Si 50 milisegundos son necesarios para crearla, algo debe suceder en ese tiempo como responsable de la transformación. Si pensamos como hasta este momento en una activación de un nervio aferente, y yo acá puse la definición de lo que significa aferente porque es un término que no lo utilizamos mucho, ¿no? Algo aferente es algo que va de fuera hacia adentro, de la periferia al centro. Estaremos lejos de la contestación. Esto es porque semejantes activaciones de diferentes nervios dan lugar a experiencias distintas. La activación del nervio óptico, ¿no?, es, en sus aspectos fundamentales, idéntica a la activación del nervio auditivo. Idénticos o por lo menos muy similares potenciales de acción suceden en ambos. Sin embargo, la activación de uno de ellos, el óptico, da lugar a experiencias de luz y el auditivo a experiencias de sonido. El nivel informacional luz o sonido es claramente diferente del nivel informacional patrones de patrones y sin embargo surge del mismo. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando la activación aferente llega a las estructuras cerebrales centrales responsables de la modalidad perceptual? ¿Qué significan los 50 milisegundos necesarios para que esto ocurra? Antes de plantear una posibilidad de acercamiento a una respuesta, queda claro por todo lo dicho hasta este punto que todo es procesamiento. No existe lo estático. Es decir, lo estático es la nada. Observar una mesa fija, inalterable, sin movimiento, es realmente poner en acción miles de millones de procesos cerebrales. Nosotros creemos que cuando observamos un objeto, nada se mueve. Hola Gloriana, gracias. Es como que está fijo, ¿no?, el objeto. Pero para poder tener esa percepción de la mesa, hay un montón de mecanismos que se ponen en juego. En realidad, como explica después más adelante, el objeto como tal no existe. Todo es creación basada en el procesamiento cerebral. El cerebro es lo que nos permite percibir, ¿sí?, las formas, en este caso pues estamos hablando la parte visual, pero también los sonidos. El problema al que nos enfrentamos es precisamente explicar cómo a partir de este procesamiento surge la experiencia. Esto que nosotros llamamos experiencia surge justamente a partir de todo este procesamiento que él está explicando. Y con experiencia quiero decir todo lo que del procesamiento resulta en color, forma, consistencia, contraste, sonido, calor, dolor, etc. Esta experiencia perceptual que todos estamos teniendo surge a base de justamente esto que él está explicando, ¿no?, del procesamiento cerebral. Nada evita pensar que el campo neuronal se limite al interior del cerebro. Es decir, se puede postular que el campo neuronal creado en el interior del cerebro se expande en el espacio que rodea al cerebro. Cada cerebro sería la fuente de un campo energético que se propaga en el espacio. Por eso él le llama campo, ¿no?, esto que rodea al cerebro, ¿no? Las interacciones de este campo energético con las organizaciones moleculares y atómicas que llamamos materia podrían ser las responsables de la experiencia perceptual. En otras palabras, cuando una mesa se encuentra frente a mí, mi cerebro crea un campo neuronal que se expande en el espacio e interactúa con la organización atómica de la mesa. Como resultado de esta interacción, la mesa aparece ahí, ante lo que yo digo mi vista, ¿no? Pero él dice, no vemos con los ojos. Bueno, dice el proverbio, ¿no? Vemos porque somos lo visto.
Esto es lo que muchos místicos hablan, ¿no? De que el observador y lo observado son lo mismo. Esta es la idea de unidad, ¿no? Diríamos nosotros, bien, diríamos nosotros que vemos porque somos lo visto. Cada punto del espacio está organizado en términos de la información que contiene. Un cielo estrellado se puede ver a través de un pequeño orificio de papel, que este ejemplo ya lo habíamos visto antes. Tal información está superpuesta una con otra y además repetida. El agujero hecho en el papel puede cambiar de posición y a través de él se seguirá viendo el mismo cielo estrellado. La forma en la que tal información está superpuesta y duplicada es el espacio. Cuando la densidad de la información aumenta, existen más superposiciones y duplicaciones y aparece la materia. La materia se manifiesta en muchas formas. Una de ellas es la fuerza gravitacional. Esta última, tanto como el campo gravitacional, son la manifestación del incremento de duplicaciones de la información del continuo espacio-materia. Diferentes experimentos han demostrado que un reloj camina más rápidamente cerca de un campo gravitacional que lejos. De la misma forma, un ser vivo envejece más rápidamente cerca de un campo gravitacional. Esto quiere decir que existe un cambio en el tiempo a medida que un espacio con mayor superposición y duplicación de la información es transecado por un reloj o un ser humano. El tiempo es entonces creado por cualquier cambio en la organización del espacio. Cuando existe una expansión en la duración del presente, haciéndose este último de 100 a 1000 milisegundos y no 50, como normalmente acontece, el tiempo transcurre más lentamente. Que fíjense en que esto nos sucede a nosotros, ¿no? Que tenemos periodos, o sea, momentos en que nos parece que el tiempo transcurre muy lento y otros que va más rápido. Una experiencia estudiada por mí y por K. Floyd es la que se ha denominado parar el tiempo. En ella, un sujeto es instruido a lentificar el movimiento de las manecillas del segundero de un reloj. Más adelante a paralizar tal movimiento. El análisis de esta experiencia es importante, pues nos facilitará la comprensión adecuada de lo que denominamos tiempo. Cuando el sujeto en cuestión ha aprendido a parar el tiempo, lo que realmente hace es, acá explica lo que significa parar el tiempo, ¿no? 1. Paralizar todo cambio interno y externo. 2. Dejar de transportarse a través de un tiempo preestablecido. 3. Salirse de la dimensión temporal. Vamos a discutir estas tres posibilidades empezando por la última, o sea, salirse de la dimensión temporal. El presente es el resultado de un suficiente número de interacciones neuronales. La sensación de tiempo subjetivo es la sucesión de presentes. Mientras más presentes ocurran, mayor será entonces la sensación de tiempo. Puesto que la duración del presente puede reducirse, un gran número de procesos cognitivos, sensibles, etc., sucederán en un menor tiempo. Es posible pensar que en una condición muy extrema, la duración del presente se reduzca tanto continuando su sucesión, mientras tanto que una mínima cantidad de tiempo sea suficiente para tener cientos de presentes, ¿no? Fíjense en cómo define el tiempo aquí, ¿no? Como una sucesión de presentes. Bien. Un ejemplo de lo anterior sería tener la sensación de que han ocurrido muchas experiencias en un mínimo tiempo.
También la de sentir que ha pasado mucho tiempo cuando en realidad ha transcurrido, ¿no?, medido con un reloj, poco tiempo. Esto también en nuestra experiencia también lo hemos visto, que pasó poco tiempo y nos parece que pasó mucho, o pasó mucho y nos parece que pasó poco. Entre paréntesis, recordemos los cambios en la sensación de paso del tiempo asociados con la vejez. La tercera posibilidad dice que la experiencia de parar el tiempo es un salirse de la dimensión temporal. Es posible pensar que el proceso de incremento de experiencias en el tiempo tiende al infinito. En esta condición, quizás unos milisegundos sean una vida. Y es cierto, nosotros, la percepción que tenemos del tiempo es, o sea, como es subjetiva, tiene que ver con nosotros, es distinta a lo que realmente acontece. Cuando un sujeto para el tiempo, se sale de la dimensión temporal. Sería como partir en un eje perpendicular al del tiempo. Si el eje de tiempo es pasado o futuro, el viaje en el otro eje es en el presente experiencial más absoluto. La segunda posibilidad dice así: la experiencia de parar el tiempo es un detenerse o dejar de transportarse a través de un tiempo preestablecido. De acuerdo con esta posibilidad, lo que normalmente hacemos es pasar de presente en presente. Cuando paramos el tiempo, nos detenemos en un presente. Claramente esta posibilidad está contenida en la tercera, con la ventaja de que no roza la metafísica. Por lo tanto, las dos posibilidades se vuelven una. La primera posibilidad dice así: la experiencia de parar el tiempo es la de parar todo cambio externo o interno. Esta posibilidad se puede resolver con una observación experimental. Si uno de dos sujetos para el tiempo y el otro reporta que la aguja del segundero no deja de moverse, esto indica que la experiencia es interna solamente. El que percibe eso, los percibe internamente. En realidad la agujita del segundero a un nivel externo sigue girando. Tal parece ser el caso, lo que además de lo anterior descarta la posibilidad de que el efecto de parar el tiempo sea un resultado de un cambio físico provocado por la expansión de un campo neuronal sobre un reloj. Pero ahora, si consideramos que la experiencia de parar el tiempo es un viaje en una perpendicular con respecto al eje del tiempo, aún la primera posibilidad cabe en la tercera. En otras palabras, para el sujeto que experimenta el parar el tiempo, tanto el tiempo externo como el interno se transforman en otra experiencia que es pura experiencia sin tiempo. Estas meditaciones nos llevan a la conclusión de que a través del tiempo se nos manifiesta un mundo que consiste en superposiciones sucesivas de información. En cambio, en un eje perpendicular al tiempo existe la experiencia sin temporalidad ni cambio. Cuando a un sujeto que ha experimentado el parar el tiempo se le pregunta sobre lo que ha ocurrido mientras tanto, él contesta lo siguiente: que durante la inmovilidad de la manecilla sus procesos de pensamiento continuaron. Esto contradice la afirmación de experiencia sin cambio, a menos que lo que el sujeto dice se refiere al momento en que la experiencia de parar el tiempo haya terminado, aunque en realidad solo la contradice en apariencia, pues bastaría considerar que durante el proceso de parar el tiempo, la conciencia desaparece. En otras palabras, un viaje en la dirección perpendicular al eje del tiempo es una expansión infinita del presente. No existe cambio alguno y no hay conciencia. El aumento en el número de experiencias parecería estar asociado solamente con el proceso de alejarse
de la dimensión temporal. En cambio, cuando este alejamiento se completa, el eje se vuelve perpendicular, la experiencia desaparece. Si el tiempo es un cambio en la organización del espacio y si se acelera en correlación positiva con el grado de duplicación de la información en el espacio, también ocurre lo contrario. Es decir, el tiempo se lentifica en un espacio en el que no exista información. Exactamente lo mismo sucede en el cerebro. El tiempo es esencialmente lo mismo en el espacio y en el cerebro. Fíjense en esto. El tiempo es lo mismo en el espacio y en el cerebro. Esto último queda claro si recordamos que el cerebro es parte del continuo espacio-materia. Quizá uno de los extremos del continuo, aunque con la posibilidad de recorrerlo todo. Con esto último quiero decir que el cerebro es la organización material con mayor posibilidad de acceso al continuo espacio-materia y por supuesto la organización de este continuo, es decir, al tiempo. Aún es posible plantear pensamientos que apoyan la idea de que todo es preexistente, siendo el presente una sección del mundo tridimensional. El tiempo, de acuerdo con esta idea, sería el movimiento de esta sección, de cada uno de nosotros. La segunda posibilidad para explicar la experiencia de parar el tiempo, esto es, la que dice que existe una detención en lo preestablecido, sería desde este punto de vista la paralización de la sección del mundo tridimensional en un punto. Pero aquí existe un peligro. La consideración de una sección moviéndose implica la condición de un tiempo asociado a este movimiento. Tiempo diferente al dado por el movimiento mismo. En otras palabras, supongamos que cada uno de nosotros es la sección y a ella la sentimos como el momento presente. El presente viaja hacia el futuro alejándose del pasado. La sensación de sucesión de presentes es la sensación de tiempo. Fuera de esta sensación es necesario suponer otro tiempo asociado a la velocidad de movimiento de la sección y a su vez otro tiempo asociado a todo el conjunto. La experiencia de parar el tiempo sería la de paralizar una sección sin alterar el otro tiempo. El tiempo como dimensión no contenida o inconmensurable con las dimensiones del espacio es entonces la sucesión de presentes. En otras palabras, el viaje de un detector del mundo tridimensional, fíjense en cómo describe el cerebro humano acá, ¿no? El viaje de un detector del mundo tridimensional a través de este. Somos una sección o eje creador del mundo tridimensional. Nuestro tiempo es el movimiento de este eje en el espacio. Bien. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es esto de la codificación. Este término también es multidimensional y significa la acción y el efecto de codificar, de incluir en un código. A su vez, código es un conjunto de reglas sobre cualquier materia. Código se aplica tanto a la jurisprudencia de un país, en tanto cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático, como al trabajo de un receptor. Por eso es multidimensional. En la casa del receptor, este transforma en código de señales eléctricas los cambios energéticos que lo estimulan. La codificación son las reglas de transformación energética.
Ya vimos algunas de estas, por ejemplo, la transformación de la magnitud de un estímulo en frecuencia de potenciales de acción. Ahora vamos a analizar la codificación en el sistema auditivo y visual. Y esto nos va a llevar al concepto de algoritmización por convergencia y de nuevo al campo neuronal. Aunque mencionaremos algunas estructuras cerebrales específicas encargadas de realizar la codificación visual y auditiva, estamos ciertos de que no existe una delimitación clara para la que constituye un lugar de manejo cerebral de la información visual auditiva a la de cualquier otra modalidad. En otras palabras, no existe un sistema auditivo independiente del visual, con estructuras también independientes, sino más bien diferentes manejos fisiológicos de la información, diferentes codificaciones. Por otro lado, gran parte del manejo cerebral es más una decodificación que una codificación de la información. Con decodificación quiero decir un análisis dirigido a los elementos codificados. Vamos a empezar con la codificación auditiva y nos vamos a basar en las meditaciones de Whitfield. En primer lugar, no existe el sonido independiente del cerebro. Quiero decir, la experiencia de sonido. El sonido aparece después que el cerebro transforma cambios de presión que se transmiten en el aire o vibraciones que viajan a través de sólidos o líquidos. En el aire, el sonido, en su tono, está asociado con la frecuencia de los cambios de presión que suceden en su seno. Estos cambios de presión se transmiten a una velocidad de alrededor de 340 metros por segundo en forma ondulatoria. A medida que aumenta la frecuencia ondulatoria, se incrementa el tono. La magnitud de un sonido, su volumen, está dado por la amplitud de las ondas. Además del tono y el volumen, existe el timbre de un sonido. Este último está dado por los componentes de frecuencia de las ondas sonoras y por su superposición y combinaciones. Cuando el cambio de presión llega a la membrana timpánica, la hace vibrar, duplicando en esta vibración la frecuencia, timbre y amplitud de las ondas sonoras. Las vibraciones timpánicas se transmiten al oído interno a través de la activación de los huesecillos del oído medio. No vamos a analizar aquí los detalles de tal transmisión, pero baste decir que las vibraciones de los huesecillos se transforman en vibraciones de una membrana contenida en el oído interno. Los receptores auditivos se activan cuando sus cilios vibran, estimulados por las vibraciones de su medio. En el interior del oído interno se encuentra la membrana basilar. Esta contiene en su superficie una estructura compleja denominada en conjunto órgano de Corti. Esta estructura contiene las células ciliadas que forman los transductores mecánico-neuronales. Las vibraciones de la membrana basilar resultan en una deflexión de los cilios y esto a su vez en la descarga de los receptores auditivos y de los nervios sensoriales conectados con estos. Mientras mayor sea la amplitud de la vibración de la membrana basilar, mayor será la frecuencia de las descargas en el nervio. El volumen de una onda sonora se codifica por la frecuencia de disparo de las fibras asociadas con los receptores ciliados. La codificación del tono es más compleja. Békessy
se propuso estudiar la forma en la que la membrana basilar vibraba ante diferentes tonos. Para ello abrió pequeñas ventanas en la cóclea, a través de las cuales veía las vibraciones de la membrana basilar, ayudándose de un estroboscopio, y encontró que había una región de máxima vibración correspondiente a la frecuencia de un sonido. Este máximo se movía del ápex a la base de la cóclea con un incremento en la frecuencia. El máximo no era muy preciso y una considerable superposición de las envolventes vibratorias era evidente para las frecuencias separadas por una octava o más. Las vibraciones de la membrana basilar pueden pensarse como una onda viajante originándose en la porción basal de la membrana y dirigiéndose hacia el ápex de la misma. Al viajar, incrementa su amplitud y luego muere abruptamente. Con altas frecuencias, la máxima amplitud se encuentra cerca de la posición basal y en estas condiciones la onda no viaja grandes trechos. Con frecuencias bajas, la onda viaja a través de toda la membrana, desplazando su máximo hacia la parte apical de la misma. Este sería el gráfico, ¿no?, de lo que él explicó acá, ¿no?, de la alta frecuencia, la frecuencia media y la baja frecuencia, lo que él llama base, lo que llama ápex y la membrana basilar. Existen de 30.000 a 40.000 receptores distribuidos a lo largo de la membrana basilar, puesto que la envolvente de las ondas viajantes de un tono se superpone con las de otros, y puesto que la extensión de la envolvente varía con la intensidad, se puede afirmar que los mismos receptores se activan ante diferentes tonos. De la misma forma, un gran número de fibras auditivas descargan ante una misma frecuencia. Se ha demostrado que con una intensidad de 40 decibeles, entre 15 y 25% de todo el sistema es activado por una suba frecuencia. Es decir, 10.000 de 40.000 fibras. Si una frecuencia es cambiada en un 1%, alrededor de 200 fibras serán añadidas a un extremo y la misma cantidad restadas del otro extremo de la membrana basilar. En otras palabras, 98% de las fibras son activadas por ambos tonos. Esto descarta la posibilidad de que un grupo específico de fibras transmita una frecuencia específica. Como se ve, la codificación de tono requiere de una detección global. Así, cualquier tono activa una gran cantidad de fibras con diferente frecuencia en cada una de ellas. Para los dos tonos la imagen podría ser, ¿no?, para un tono A, esta frecuencia, y para un tono B, esta otra de aquí abajo, ¿no? El diagrama superior y el inferior representan la descarga de fibras del nervio auditivo ante dos frecuencias. La codificación de tonos es entonces un problema asociado a la activación de un patrón neuronal complejo, la discriminación de intensidades ante dos tonos idénticos. Un sonido complejo podría representarse de la siguiente forma, y este es el gráfico que muestra de la forma que se podría representar. Si representamos además de la frecuencia de cada fibra su patrón, y si consideramos la distribución espacio-temporal de estos en el nervio auditivo, una imagen como la siguiente podría ser la respuesta ante un sonido complejo. Este es el gráfico, ¿no?,
que acá lo que imagino que puso son esas rayitas serán los patrones, ¿no? Que se repiten. Esto se acerca más al concepto global de campo neuronal. Sería la activación de un patrón de patrones la responsable de la transformación de un sonido complejo en actividad neuronal. No es difícil suponer que cuando una activación compleja llega a la corteza temporal, desarrolla en ella una estimulación de neuronas localizada en un espacio tridimensional, las que al activarse e interactuar con otras desarrollen un campo energético, el que en su morfología incluye la disposición específica de patrones, ya divisada a nivel del nervio auditivo. En niveles centrales de codificación, corteza temporal, se ha encontrado un manejo interesante de la información auditiva. Brevemente, neuronas que responden en forma más o menos específica a patrones tonales complejos. Si un sonido que incrementa en pasos sucesivos su tono es presentado a un animal, es posible detectar neuronas centrales que respondan ante tal incremento como si fuesen capaces de detectar cambios globales de patrones. En cambio, a niveles periféricos no hay evidencia de tales unidades neuronales. Se verá cómo esta organización transforma la extraordinaria complejidad y dispersión de la activación en patrones neuronales de alta inclusión. En el sistema visual, la codificación es más compleja que en el auditivo. La información visual altamente concentrada está contenida en cada porción del espacio. Cuando vemos un objeto iluminado, no estamos en contacto físico con el mismo, sino con el espacio que nuestros receptores visuales transecan. La información del objeto está entonces contenida en el espacio. La mejor demostración de lo anterior es la experiencia. Supongámonos en un campo fuera de la ciudad, una noche clara de cielo estrellado. Tomemos un papel y con un alfiler hagamos un pequeño orificio en el mismo. A través del orificio será posible ver el cielo estrellado. Obviamente, el cielo estrellado está contenido en el espacio del orificio. En otras palabras, una cantidad extraordinariamente grande de información está concentrada en cada punto del espacio. Si ahora movemos el papel a otra posición y volvemos a observar el cielo estrellado, nuestra visión del mismo no cambiará en forma significativa. Esto quiere decir que además de estar concentrada en cada punto, la información está hiperduplicada en el espacio. De la misma forma en la que el sonido no es tal, sino hasta la participación del cerebro, la luz no existe fuera de éste. Al igual que el sonido, la luz son cambios ondulatorios que varían en frecuencia y magnitud. La frecuencia de lo que llamamos luz es superior, en varios órdenes de magnitud, a la frecuencia del sonido. Lo mismo ocurre con la velocidad de la luz, la que en vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. La información contenida en cada punto del espacio es la disposición de ondas en el mismo. Se ha demostrado que basta registrar la magnitud y las diferencias de fase de las ondas luminosas en 2 dimensiones para lograr la reproducción tridimensional de un objeto. La holografía es la aplicación de este descubrimiento. La información contenida en cada punto del espacio es, además de otras cosas, la magnitud, interacciones y diferencias de fase de ondas luminosas. Es posible considerar a cada punto del espacio como un algoritmo. Algoritmo es una serie de reglas que sirven para reconstruir información. La retina está programada para reconstruir la información algorítmicamente
concentrada en cada punto del espacio. El ojo, como instrumento óptico, proyecta en la retina la información del espacio, permitiendo a los receptores retinianos transformar tal información en mensajes eléctricos. La organización de la retina se ha discutido ya antes, ¿no? Baste decir que cuando los receptores retinianos, conos y bastones, son activados, mandan información convergente a células bipolares que envían también información convergente a células ganglionares. Multitud de interacciones laterales entre células bipolares y ganglionares son realizadas por células horizontales y amácrinas. Cada retina contiene alrededor de 136 millones de receptores y solo 1 millón de células ganglionares. Obviamente, esta reducción en número es el resultado de la existencia de los anteriormente mencionados circuitos de convergencia, los cuales comunican decenas de receptores con una célula bipolar y docenas de células bipolares con una célula ganglionar. Los axones de las células ganglionares constituyen el nervio óptico. Cuando una luz es aplicada a la retina y se registra la actividad de las fibras del nervio óptico, se encuentran por lo menos 3 diferentes tipos de fibras, es decir, 3 diferentes tipos de células ganglionares: las células on, las células off y las células on-off. Las células on responden con el inicio de la estimulación. Mantienen su respuesta mientras la estimulación persiste y dejan de activarse cuando la estimulación termina. Las células off dejan de responder cuando se aplica iluminación a la retina. Y las células on-off responden ante el inicio y la terminación de la estimulación solamente. Bueno, acá está el gráfico, ¿no?, de las células on, las off y las on-off. Cada célula ganglionar y por ende cada axón del nervio óptico responden ante una zona retiniana específica, el campo sensorial de la célula. Los campos sensoriales de las células ganglionares son circulares y algunos de ellos presentan zonas centrales on y periféricas off o viceversa. Cuando una forma geométrica iluminada estimula la retina, 136 millones de receptores se activan y 1 millón de fibras hacen lo propio, llevando tal activación a las estructuras centrales del sistema visual. Toda la información visible está contenida en los patrones de respuesta de tales fibras y en la disposición espacial de su activación dentro del nervio. Cuando la activación llega al tálamo, estimula el cuerpo geniculado lateral y 1 millón de fibras lo penetran y la misma cantidad constituyen los eferentes geniculocorticales. Dentro del geniculado ocurren cientos de miles de interacciones entre neuronas, activadas desde la retina, cuyo resultado es una duplicación de información a la salida de esta estructura. La duplicación ya existía desde la salida de la retina, siendo los circuitos formados por células horizontales y amácrinas los responsables de la misma. Cada eferente geniculocortical se bifurca numerosas veces, activando docenas de células corticales por cada fibra. De esta forma, las células corticales funcionan en una primera etapa como hiperduplicadoras de los patrones neuronales geniculocorticales. La duplicación en la corteza occipital y la convergencia retiniana es menor para la zona de la fóvea y para las fibras que transmiten.
información proveniente de la misma, la duplicación en la corteza occipital y la convergencia retiniana, es mayor para la periférica de la retina y para las fibras que transmiten información proveniente de esta. Esto se ha utilizado para explicar la gran discriminación y detalle de la información foveal comparada con la poca discriminación y detalle proveniente de la periferia de la retina. Es posible suponer que como resultado de la activación conjunta de millones de células simples, complejas e hipercomplejas, aparezca una imagen. Cada conglomerado de estas células sería el correlativo de un elemento de la imagen y todas en conjunto la configuración de la misma. La activación conjunta de todas estas unidades neuronales y sus mutuas interacciones crean además un campo neuronal hipercomplejo. Y ahora vamos a pasar a hablar del lenguaje y la algoritmización por convergencia, ¿no? ¿Cómo surge esto del lenguaje? Él dice que el lenguaje es un instrumento reductor de información. La palabra árbol, por ejemplo, hace referencia a una imagen que contiene en sí misma mayor información que su contraparte verbal. A este tipo de manejo reductivo lo denominamos abstracción. Existen diferentes tipos de lenguajes. El verbal es uno de ellos, lo mismo que el asociado con gestos, movimientos específicos e inscripciones simbólicas. Puesto que todos los lenguajes tienen en común denominador la concentración de información, o si se quiere su algoritmización, llamaremos a cualquier término de cualquier lenguaje descripto. Así pues, un descripto es la algoritmización de un conjunto de información que tiene un origen perceptual. Si un percepto es una imagen y un descripto es la reducción de esta última a un código lógico, la transformación de un percepto a un descripto forma la base de todo proceso de abstracción, siendo el lenguaje la manifestación del mismo, ¿no? O sea, una cosa es ver la imagen árbol, otra cosa es decir, nombrar el árbol. Vamos a entender, esto es uno de los más básicos mecanismos cerebrales asociados con el manejo de la información. La inclusión por convergencia. Iniciaremos nuestro análisis con la continuación del estudio de la codificación visual. Cuando la información proveniente de la retina activa los millones de células simples, complejas y hipercomplejas, localizadas en la corteza occipital, desarrolla en cada una de estas un patrón complejo de respuestas eléctricas. Tales patrones se manifiestan en los axones de estas células como trenes de potenciales de acción con frecuencias y ritmos característicos. Un ejemplo de lo que sería un patrón neuronal de esta categoría se muestra en este esquema. Acá está el esquema. En este patrón está contenida una lógica de activación, la que a su vez resulta de la porción de estímulo visual que cada neurona recibe como estímulo. Obviamente, se requiere la activación de una población neuronal para dar lugar a una imagen, aunque el manejo perceptual pueda ser realizado por un número considerablemente menor de elementos neuronales. Decíamos antes que ante la presentación de un estímulo visual, millones de células corticales se activan con patrones neuronales complejos. De la activación de estas neuronas resulta el percepto. ¿Cómo? Nos preguntaremos aquí. Tal activación se transforma en un descripto. Imaginémonos la activación de una cantidad restringida de células simples
en forma de patrones neuronales y veamos lo que podría suceder en una célula compleja a la cual las células simples mandan información convergente. El siguiente esquema puede ayudar a comprender lo que probablemente acontece. Estas son las células complejas y acá están las simples, ¿no? Pareciera como que se fragmentaran. La salida de las células complejas es una combinación de los patrones de las células simples. Si el patrón neuronal de las células simples contiene una lógica específica, el patrón neuronal de las células complejas contiene la mezcla de tales lógicas. En términos de información, la célula compleja contiene en forma especialmente reducida, pero lógicamente hipercomplicada, toda la información de las células simples. Algo similar podría ocurrir en el nivel de la célula hipercompleja. ¿No? Acá están las hipercomplejas y las complejas. La célula hipercompleja contendrá los fundamentos lógicos de la activación en forma de un patrón neuronal hipercomplejo. En términos conceptuales, es posible decir que a medida que la convergencia de información se incrementa, el nivel de abstracción de su manejo y representación hace lo propio. Probablemente un reducido número de neuronas localizadas en la corteza inferotemporal o en cualquier otra estructura polimodal de alta convergencia contenga información altamente inclusiva y por tanto abstracta. Imaginémonos entonces que una cantidad gigantesca de información visual pueda ser así transformada a un código hipercomplejo. Baste decir que la decodificación debe implicar la existencia de circuitos divergentes, los que operando en forma contraria a los convergentes, permiten la reconstrucción algorítmica de la información contenida en forma de códigos de alta inclusión. Así un percepto puede ser transformado en descripto y este último de nuevo en percepto, imagen visual. De la misma forma, los fenómenos de memoria y evocación de la información deben asociarse a este manejo convergente-divergente de la información. La estructura del lenguaje debe implicar las relaciones de interacciones entre códigos neuronales de alta convergencia. El pensamiento sería así la lógica inherente a este manejo. Es posible pensar que un descripto a nivel neuronal contenga en sí mismo las bases de sus posibles interacciones con otros. Estas bases serían la forma, ritmicidad y frecuencia de los códigos, que como una especie de rompecabezas extraordinariamente complejo, se unen en constructos e ideas. Ay, me pasé una acá. A ver, no, está bien. Entonces, la primera transformación del campo neuronal es su movimiento global. Después cambia la morfología de porciones específicas del campo. De esto se derivan las modalidades sensoriales. Cada una captura una morfología específica y da como resultado la experiencia perceptual. Es necesaria la interacción entre dos energías ocurriendo en una estructura para que aparezca la experiencia. La organización energética del espacio está dada por el contenido informacional de cada uno de sus puntos. Es posible conceptuar tal contenido como un campo energético de extraordinaria complejidad. Llamemos a este campo energético con el término campo cuántico. Cuando el campo cuántico interactúa con el conjunto de receptores que forman la retina, el campo se transforma en actividad neuronal. Este es el primer paso de los muchos necesarios para dar lugar a un campo neuronal.
Analizaremos aquí de nuevo el sistema visual como ejemplo de lo que sucede en cualquier otra modalidad. En el nervio óptico, el conjunto de fibras activadas por patrones neuronales se puede vislumbrar como una fuente de onda hipercompleja. A ese nivel ya ha ocurrido una selección de información. Esta, a nivel de receptores retinianos, consiste en la organización del espacio. En el nivel del nervio óptico, los circuitos retinianos transfieren a 1.000.000 de fibras lo que en el espacio está contenido en forma de patrones energéticos en cada uno de sus puntos. Cuando la información llega al cuerpo geniculado lateral, ocurre una segunda selección o extracción de información. La estructura del cuerpo geniculado es tal que una gran cantidad de interacciones laterales ocurren a este nivel. Una fibra proveniente de la retina activa varias neuronas y estas a su vez se conectan entre sí. Esto hace que la información se duplique y se organice transformando su lógica. Existe una organización por capas o estratos neuronales en el cuerpo geniculado. Esta organización debe generar un campo energético cuyas características están determinadas por la estructura de este núcleo. Cuando la salida del geniculado llega a la corteza, activa elementos neuronales localizados en un espacio tridimensional. En este nivel, la formación de un campo energético se vislumbra con mayor claridad. La complejidad de la estructura cortical y la disposición espacial de los elementos que la forman determinan la complejidad del campo neuronal que se desarrolla como resultado de su actividad. La disposición geométrica de los elementos neuronales de la corteza occipital difiere de la organización de los mismos elementos localizados en otras zonas corticales. Específicamente, en la corteza occipital, la disposición tiende a ser paralela a la superficie cortical. Cuando este espacio cortical se activa, se forma un campo neuronal que abandona la estructura expandiéndose en el espacio. Esta expansión es entonces la siguiente transformación del campo. En el espacio, el campo neuronal interactúa con el campo cuántico. De esta interacción surgen los perceptos. Dependerá de las características y de la complejidad del campo neuronal con el nivel del campo cuántico con el que interactúen. Los niveles del campo cuántico son los pasos de sus transformaciones. El mundo puede verse como una serie de manchas en superposición compleja, como líneas de fuerzas o como espacio y objetos. A nivel de la retina el mundo son líneas de fuerzas, a nivel del geniculado probablemente manchas coloreadas, y a nivel de la corteza, espacio y objetos. Es el desarrollo ontogénico, filogénico y el aprendizaje los responsables de una determinada visión del mundo. En la rana, cuyo cerebro visual ha llegado hasta un nivel colicular, el mundo aparecerá con esa complejidad colicular. En el hombre, en cambio, aparecerá como tridimensional o hiperdetallado. Es entonces la complejidad de la estructura cerebral la determinante del campo neuronal creado en ella, y es la interacción de este campo con cierto nivel del campo cuántico el determinante del mundo perceptual. De lo anterior se desprende que por necesidad se requiere la interacción de dos campos energéticos y una estructura para dar lugar a los perceptos. Aquí es interesante establecer varias analogías. En primer lugar, acerca de la aparición de la materia. Ya vislumbrada desde tiempos muy remotos y simbolizados en la cruz, la materia puede concebirse como creada cuando dos líneas energéticas interactúan en un punto. El resultado de tal interacción en la estructura del espacio
es la aparición de un punto material. Wilhelm Reich y su concepción del origen de la vida son otro ejemplo. Para él, dos ondas energéticas interactuando en una estructura son las responsables de la vida. Por último, y más cerca de la aparición de los perceptos, está la técnica holográfica. Acá dice que la discutirá con cierto detalle, pues de ella se pueden derivar cogniciones asociadas con la resolución del problema de cómo la actividad neuronal se transforma en experiencia. La holografía es una técnica mediante la cual es posible reproducir un objeto tridimensional en el espacio, registrando en una superficie bidimensional la magnitud y las diferencias de fase, frente de ondas, de la luz. Para lograr un holograma se requiere iluminar un objeto tridimensional con una luz coherente y homogénea. La luz emitida por un láser cumple estos requisitos. Es de una sola frecuencia y es coherente. De esta forma, un rayo láser es apuntado hacia un objeto cualquiera. La reflexión de esta luz es recogida por una placa fotográfica situada a cierta distancia del objeto. Con esta disposición, la placa fotográfica recibe un conjunto de ondas que difieren en magnitud. Con el objeto de registrar el frente de onda, la misma luz láser se hace reflejar en un espejo colocado de tal forma que también ilumine la placa fotográfica. Este último es luminoso, se denomina de referencia. Y acá en este esquema estaría explicado lo que explica aquí, ¿no? El láser, el espejo, el objeto. Vale, este es el espejo difusor, este es un espejo y esta es la placa fotográfica, para crear un holograma en este caso de un teléfono, ¿no? O sea, poder ver en la superficie plana el holograma del objeto que es tridimensional, que es el teléfono. La interacción de la luz reflejada por el objeto y la luz reflejada por el espejo en la estructura de la placa fotográfica crea en esta un patrón de interferencia que contiene combinadas la magnitud y las diferencias de fase. Cuando la placa fotográfica, generalmente en una base transparente, es revelada y luego iluminada por la luz del sol, lo único que se percibe en ella son una serie de puntos y rayas diminutos con una organización compleja. El objeto fotografiado no es observado, pero si la placa fotográfica se iluminaría con el mismo rayo láser utilizado para crearla y si éste incide en la placa en el ángulo adecuado, entonces la más extraordinaria visión aparece. Esta es la réplica idéntica del objeto tridimensional visto como flotando en el espacio por detrás de la placa holográfica. En otras palabras, es como si el objeto mismo fuese visto a través de una ventana. Sus características tridimensionales son perfectas, lo mismo que sus detalles de superficie. Si el observador cambia ligeramente su ángulo de observación, el objeto visto en el espacio cambia como si fuera un objeto real observado desde diferentes ángulos. Si una cámara fotográfica se apunta en la zona del espacio en la cual la imagen holográfica tridimensional aparece, se obtendrá una fotografía del objeto. La similitud con lo que sucede con el cerebro es obvia. En este caso, dos campos energéticos, el neuronal y el cuántico, interactúan en una estructura, el espacio, dando lugar a la experiencia perceptual. En la holografía, también dos campos energéticos interactúan en una estructura, dando lugar a la imagen. La experiencia perceptual, como parte de la conciencia, no es entonces la activación aislada e independiente de un cerebro,
sino la interacción de los campos neuronales creados en este con los patrones energéticos dados por el universo. Cuando el campo neuronal es transformado en códigos inclusivos a través de la activación de circuitos de convergencia, la interacción antes mencionada no se pierde, sino que cambia de nivel. Un código neuronal hipercomplejo e inclusivo reproduce en su lógica un patrón energético elemental y por ello se conecta con una lógica energética que es compartida tanto por el cerebro como por el universo. Esta relación con el universo es la responsable de la conciencia en todos sus niveles. Al hablar de la actividad de los circuitos de convergencia, mencionamos su poder de algoritmizar determinada información y por tanto de abstraerla. Ahora, esta capacidad se puede vislumbrar como base de una interacción energética con el universo y esta interacción como base del surgimiento de la experiencia conceptual vivencial. Estamos acostumbrados a hablar de la existencia de la casualidad. Bien. Sin embargo, dice, tanto la física moderna como la filosofía de la ciencia han abandonado el concepto de causa-efecto por el de probabilidad. Sin embargo, la noción de probabilidad también es artificial. Esto es una forma circunstancial de ver el mundo. En realidad todo está conectado con todo y tanto lo que llamamos causa como efecto preexisten a cierto nivel como eventos simultáneos. El más claro ejemplo de lo anterior fue concebido por Watts en la siguiente imagen. Si observamos un gato a través de un pequeño edificio y si el animal está en movimiento, primero veremos una cabeza, después un cuerpo y por último una cola. Si no conociéramos otra forma de ver, podríamos llegar a la conclusión de que la cabeza es la causa de la cola. Obviamente tal conceptualización depende de la imposibilidad de ver el gato como un todo. Esto mismo ocurre con nosotros, seres tridimensionales incapaces de entender una visión sobre el universo tetradimensional. Aplicado a nuestra discusión de las interacciones entre dos campos energéticos en una estructura, la noción ingenua de causalidad diría que es esa interacción la causa de la aparición de los perceptos, cuando en realidad deberíamos hablar de relaciones interactuantes en una matriz preexistente y atemporal. Una vez que el campo neuronal es creado, debe ser necesario aprender e identificar sus acciones e interacciones. El movimiento es uno de estos aprendizajes. Quiero decir el movimiento global del campo. Es necesario repetir aquí algo que ya debe ser claro. La interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico ocurre después que el primero ha abandonado la estructura cerebral. Cierta independencia con respecto a esta estructura se puede entonces suponer. El movimiento que un neonato debe hacer que su campo neuronal también se mueva y por lo tanto interactuar con el campo cuántico en forma diferente. Retroalimentando a nivel perceptual, tal movimiento debe ser parte de un proceso de aprendizaje acerca del mundo. Es posible postular que lo que llamamos conciencia existe de antemano a un nivel energético dado y que la función del cerebro es la de establecer un contacto con ese u otro nivel, dando así lugar a diferentes manifestaciones de la conciencia. En términos físicos, tal conexión implica la expansión de un campo neuronal y la interacción de éste con diferentes niveles del campo cuántico.
A un nivel, el campo neuronal se conecta con el mundo y vemos en otros niveles aparece el pensamiento y la abstracción a través del funcionamiento de circuitos inclusivos. Las modalidades sensoriales se pueden conceptuar como conexiones específicas de diferentes complejidades morfológicas del campo neuronal con diferentes complejidades morfológicas del campo cuántico. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Bueno, es complejo para entender esto, pero bueno, lo pueden volver a pasar si quieren. Y pueden llegar a hacer algunas conexiones neuronales, creo que es lo que tenemos que hacer con esto. Pero bueno, está explicada su teoría, ¿no? De esto, de cómo está el campo neuronal conectado con el campo cuántico. Y lo que nos permite ver, o sea, percibir, ¿no? Por eso lo llaman los perceptos, y poder justamente describir, que es el descripto, lo que vemos. Y cómo está relacionado el lenguaje con lo visual, lo auditivo. Es bastante complejo, pero bueno, se puede llegar a entender, ¿no? Con un poquito de ganas. Bueno, nos veremos en la próxima. Hola Ángeles, sí, es interesante Ángeles, pero la verdad complicado, ¿no? A veces si lo ponemos con detenimiento, vemos muchas similitudes con otras cosas, ¿no? Bueno, nos veremos entonces en la próxima, con otro más de Greenberg. Dentro de un ratito hacemos el curso de milagros, que estaríamos por la clase 3. Los espero. Chao. Hasta luego.